Bienvenidos a Fauna Fascinante, el canal donde exploramos los secretos más asombrosos del reino animal. Hoy nos adentraremos en las sombras del suelo y los rincones más ocultos de la naturaleza para descubrir a una criatura tan enigmática como asombrosa, el ciempiés. Un depredador antiguo y eficiente, cuyo cuerpo alargado y decenas de patas lo han convertido en un maestro de la supervivencia. Desde sus venenos letales hasta su capacidad de regeneración, el ciempiés es un verdadero prodigio de la evolución. Acompáñanos en este viaje, donde revelaremos las curiosidades más sorprendentes de este cazador nocturno, y juntos descubriremos por qué estos fascinantes artrópodos han permanecido como uno de los depredadores más eficientes del planeta. Y si te apasiona descubrir los misterios de la vida silvestre, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras. Quédate con nosotros y adéntrate en el fascinante mundo de los ciempiés. Los ciempiés, conocidos científicamente como los miembros de la clase Chilopoda, son una fascinante y antigua rama del reino animal, cuyos orígenes se remontan a más de 430 millones de años, en la época del Silúrico. Desde entonces, han evolucionado para convertirse en depredadores eficientes que habitan en una gran variedad de ecosistemas en todo el mundo. La palabra ciempiés proviene del latín centi, 100, y pes, pies, aunque su número de patas rara vez es exactamente 100. De hecho, pueden tener desde menos de 30 hasta más de 350 patas, distribuidas de manera asimétrica en un cuerpo segmentado y alargado. Anatomía y morfología. El cuerpo de un ciempiés está dividido en numerosos segmentos, y cada uno de estos tiene un par de patas. En la cabeza, poseen un par de antenas largas y sensibles que utilizan para detectar su entorno, junto con ojos simples llamados ocelos, que, en algunas especies, son bastante rudimentarios o incluso inexistentes. A pesar de su apariencia primitiva, los ciempiés tienen una habilidad notable para orientarse en la oscuridad y encontrar presas gracias a estas antenas que actúan como sensores táctiles y químicos. Una característica destacada de los ciempiés es su par de forsípulas, ubicadas justo detrás de la cabeza, que son estructuras modificadas similares a colmillos. Estas forsípulas están conectadas a glándulas venenosas y se utilizan para inyectar toxinas en sus presas, paralizándolas o matándolas casi instantáneamente. Aunque el veneno de los ciempiés es letal para pequeños insectos y artrópodos, pocas especies representan una amenaza significativa para los humanos. Sin embargo, algunos de los ciempiés más grandes, como el Scolopendra gigantea, pueden infligir una mordida dolorosa que en ocasiones genera reacciones alérgicas o complicaciones leves en personas sensibles. Hábitat y distribución. Los ciempiés son animales extremadamente adaptables y se pueden encontrar en una amplia gama de hábitats. Desde densas selvas tropicales hasta desiertos áridos, estos artrópodos han colonizado casi todos los rincones del planeta, excepto las regiones polares. Prefieren ambientes oscuros y húmedos, como el suelo del bosque, debajo de rocas, troncos caídos o entre la hojarasca, ya que son altamente susceptibles a la desecación. Debido a la estructura de su cuerpo y su respiración a través de un sistema de tráqueas, los ciempiés dependen de una alta humedad ambiental para evitar perder agua rápidamente. Las zonas tropicales, sin embargo, son particularmente favorables para las especies más grandes y venenosas, como la Scolopendra gigantea, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y se encuentra en regiones de Sudamérica y el Caribe. En las regiones templadas, los ciempiés tienden a ser más pequeños, aunque no por ello menos activos en su caza nocturna. Alimentación y comportamiento depredador. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con otros depredadores, los ciempiés son cazadores feroces. Son estrictamente carnívoros y se alimentan de una gran variedad de animales pequeños, incluidos insectos, arañas, gusanos y otros artrópodos. Los ciempiés utilizan sus veloces movimientos para capturar a sus presas y sus potentes forsípulas para inyectar veneno, lo que rápidamente incapacita a la víctima. Una vez que han capturado a su presa, la inmovilizan utilizando sus numerosas patas, que se enroscan alrededor del cuerpo de la presa, mientras los jugos digestivos empiezan a descomponer los tejidos de la misma antes de que el ciempiés la devore. Este comportamiento voraz y efectivo ha permitido a los ciempiés sobrevivir en entornos donde otras especies podrían tener dificultades para encontrar suficientes recursos alimenticios. Aunque son depredadores activos, también pueden ser presas para animales más grandes. Serpientes, aves, ranas y algunos mamíferos pequeños cazan ciempiés, por lo que estos artrópodos han desarrollado comportamientos de defensa, como la capacidad de correr rápidamente o la autotomía, que les permite desprenderse de una de sus patas para escapar de los depredadores. Las patas eventualmente vuelven a crecer, lo que les permite continuar con su vida. Diversidad y adaptación.
Se estima que hay alrededor de 3.000 especies de ciempiés descritas, pero se cree que este número podría ser significativamente mayor, dado que muchas especies aún no han sido descubiertas en las regiones tropicales más remotas del mundo. Esta diversidad es un testimonio de la capacidad de los ciempiés para adaptarse a una amplia variedad de nichos ecológicos y condiciones ambientales. Las especies varían enormemente en tamaño, desde diminutos ciempiés de menos de 1 centímetro hasta los gigantes de 30 centímetros de largo que habitan en las selvas de América del Sur. Además de su tamaño, los ciempiés también varían en la cantidad de segmentos corporales que poseen, lo que a su vez influye en el número de patas. Aunque comúnmente se piensa que los ciempiés tienen un número fijo de patas, la realidad es que el número de patas siempre es impar, lo que significa que ninguna especie tiene exactamente 100 patas. Entre las muchas adaptaciones interesantes que han desarrollado, destaca su capacidad para regenerar partes del cuerpo. Si un ciempiés pierde una o varias patas en una lucha con un depredador, puede regenerarlas en sucesivos ciclos de muda, aunque este proceso puede llevar tiempo y no siempre es completamente exitoso en términos de simetría o funcionalidad. Otra adaptación intrigante es el comportamiento de algunos ciempiés para evitar la competencia por alimentos con otras especies. Mientras que muchos depredadores compiten por las mismas presas, algunos ciempiés han evolucionado para especializarse en nichos alimenticios muy específicos, como la captura de insectos que habitan en madrigueras subterráneas o la caza de criaturas nocturnas que otros depredadores diurnos no pueden alcanzar. Ciclo de vida y reproducción. El ciclo de vida de un ciempiés también ofrece un fascinante vistazo a su biología adaptativa. A diferencia de muchos otros artrópodos, los ciempiés exhiben un cuidado parental relativamente avanzado. Después de la fertilización, que suele tener lugar mediante la transferencia indirecta de esperma, la hembra deposita los huevos en el suelo o en algún otro lugar protegido y permanece con ellos, envolviéndolos con su cuerpo para mantenerlos a salvo de depredadores y para asegurarse de que se mantengan húmedos. Algunas especies incluso lamen los huevos para evitar que se sequen o desarrollen hongos. Una vez que los huevos eclosionan, las crías, que en algunas especies se parecen a versiones en miniatura de los adultos, comienzan su vida como depredadores independientes casi de inmediato, aunque en otras especies, los juveniles deben pasar por varias mudas antes de alcanzar su forma adulta completa. Durante este tiempo, los jóvenes ciempiés continúan bajo la protección de la madre en algunas especies, lo que es poco común entre otros artrópodos. Este patrón reproductivo varía ampliamente entre las especies de ciempiés, con algunas depositando grandes cantidades de huevos en suelos húmedos sin ningún tipo de cuidado parental, mientras que otras cuidan a sus crías durante un tiempo considerable después de la eclosión. Los ciempiés y el ser humano. A pesar de su apariencia a menudo intimidante, los ciempiés juegan un papel vital en los ecosistemas donde habitan. Como depredadores, ayudan a controlar las poblaciones de insectos y otros pequeños invertebrados, lo que los convierte en una parte crucial del equilibrio ecológico. En términos de interacción con los humanos, los ciempiés han sido objeto tanto de fascinación como de temor. En muchas culturas, especialmente aquellas en regiones tropicales donde las especies más grandes y venenosas son comunes, estos animales suelen estar rodeados de supersticiones o creencias tradicionales. Por ejemplo, en algunas comunidades de América Central y del Sur, se cree que el veneno de ciertos ciempiés grandes, como los de la especie Scolopendra gigantea, tiene propiedades curativas si se administra correctamente, aunque esta afirmación no tiene base científica. Por otro lado, en muchas culturas asiáticas, los ciempiés son considerados criaturas tóxicas y peligrosas, y se evitan a toda costa. Ciempiés en la medicina y la investigación científica. Aunque el veneno de los ciempiés no ha sido objeto de la misma cantidad de estudio que el de otros animales venenosos como las serpientes o las arañas, los científicos han empezado a investigar sus propiedades con mayor detenimiento en las últimas décadas. El veneno de los ciempiés es una mezcla compleja de proteínas y toxinas que tienen efectos variados en las presas, desde la parálisis inmediata hasta la disolución de tejidos. Este conjunto único de compuestos ha despertado el interés de los investigadores que buscan nuevas formas de tratar el dolor crónico en humanos, ya que algunas de las toxinas presentes en el veneno de ciertos ciempiés tienen la capacidad de bloquear los canales de sodio en las células nerviosas, impidiendo así la transmisión del dolor. Además, algunas especies de ciempiés han sido estudiadas en el ámbito de la biomedicina debido a sus sorprendentes habilidades de regeneración. Si bien muchos artrópodos pueden regenerar patas o apéndices perdidos, los ciempiés destacan por su eficiencia y la capacidad de regenerar múltiples segmentos corporales en algunas especies. Esto ha generado interés en la ciencia regenerativa y la investigación sobre cómo los genes que controlan este proceso podrían aplicarse a la medicina humana en el futuro. Evolución y antigüedad de los ciempiés. Los ciempiés son criaturas extremadamente antiguas, habiendo evolucionado en un mundo prehistórico que apenas comenzaba a ser colonizado por los primeros vertebrados terrestres.
Los fósiles más antiguos de ciempiés datan de hace más de 430 millones de años, lo que significa que estos artrópodos existían mucho antes que los dinosaurios. En ese entonces, los ciempiés, junto con sus parientes cercanos los milpiés, formaban parte de un vasto ecosistema de invertebrados que habitaban los primeros bosques terrestres. Durante el período carbonífero, cuando la Tierra estaba cubierta por inmensos pantanos y bosques llenos de helechos gigantes, se cree que los ciempiés habrían alcanzado tamaños incluso mayores que los observados en la actualidad, debido a los altos niveles de oxígeno atmosférico que caracterizaban esa época. Se han encontrado fósiles de ciempiés prehistóricos que indican que algunas especies podían alcanzar longitudes cercanas al metro, lo que las habría colocado entre los depredadores más formidables de su tiempo. Aunque la mayoría de estas especies gigantes se extinguieron junto con muchas otras formas de vida al final del Carbonífero, los ciempiés han sobrevivido prácticamente sin cambios durante millones de años, lo que los convierte en verdaderos fósiles vivientes. Adaptaciones y habilidades inusuales. Una de las adaptaciones más notables de los ciempiés es su capacidad para desplazarse a velocidades sorprendentemente altas para un artrópodo de su tamaño. La disposición única de sus patas, en la que cada par de patas posteriores es más largo que el anterior, les permite moverse con una agilidad impresionante, sobre todo en terrenos irregulares. Esta agilidad no solo les permite cazar eficazmente, sino también escapar rápidamente de depredadores cuando es necesario. Algunos estudios han observado que los ciempiés pueden ajustar la longitud de su zancada y la velocidad de sus movimientos en función del tipo de superficie sobre la que se desplazan, lo que demuestra un alto grado de control motor. Además de su velocidad, los ciempiés también son expertos en el uso de estrategias defensivas químicas. Algunas especies, en lugar de depender solo de su velocidad o mordida venenosa, secretan sustancias químicas irritantes a través de poros especiales en sus segmentos corporales cuando se sienten amenazados. Estas secreciones pueden incluir desde ácido acético hasta cianuro de hidrógeno, y funcionan como un eficaz disuasivo contra depredadores. Estas sustancias no solo irritan a los depredadores, sino que también les provocan quemaduras químicas o incapacitación temporal, dándole tiempo al ciempiés para escapar. Relación con otros artrópodos. Los ciempiés comparten su nicho ecológico con una amplia variedad de otros artrópodos, incluidos los milpiés, arañas, escorpiones y diversas especies de insectos. Aunque a menudo ocupan el mismo hábitat, su papel como depredadores los distingue de muchos otros artrópodos que son herbívoros o detritívoros, como los milpiés. Los ciempiés son conocidos por su capacidad para dominar incluso a otros depredadores dentro de su tamaño y rango de peso. No es raro que los ciempiés ataquen y devoren a arañas, escorpiones e incluso otros ciempiés en encuentros de competencia directa. En términos de evolución, aunque los ciempiés y los milpiés comparten un ancestro común, sus caminos evolutivos divergieron hace cientos de millones de años. Mientras que los milpiés desarrollaron una estrategia defensiva basada en el número y la resistencia de sus exoesqueletos y en la secreción de toxinas defensivas, los ciempiés evolucionaron como depredadores veloces y venenosos, ocupando un nicho completamente diferente. Esta división de roles les permitió coexistir en muchos de los mismos ecosistemas sin entrar en competencia directa. La percepción de los ciempiés en la cultura popular. A lo largo de la historia, los ciempiés han sido representados de diversas maneras en la cultura humana. En la mitología y el folclore de algunas culturas, especialmente en Asia y América Latina, los ciempiés han sido símbolos tanto de muerte como de renovación. En Japón, por ejemplo, el ciempiés gigante, conocido como Mukade, es una criatura mitológica temida, ya que se cree que es invulnerable a las flechas y que solo puede ser derrotado con saliva humana. En algunas tradiciones africanas, los ciempiés son vistos como criaturas espirituales con la capacidad de influir en el mundo de los vivos. En tiempos más recientes, los ciempiés también han aparecido en la literatura y el cine de terror, donde su aspecto y hábitos depredadores han sido exagerados para crear una atmósfera de miedo e inquietud. Filmes y cuentos a menudo los retratan como criaturas peligrosas y vengativas, aunque la realidad es que la mayoría de las especies de ciempiés son completamente inofensivas para los humanos. Sin embargo, su aspecto alienígena y la idea de un animal con cientos de patas es suficiente para provocar reacciones de aversión y miedo en muchas personas. A pesar de su representación negativa en algunos contextos, en otras culturas, los ciempiés también han sido venerados por sus habilidades como cazadores. En muchas regiones agrícolas, se considera que los ciempiés son beneficiosos, ya que ayudan a controlar las poblaciones de insectos que podrían dañar los cultivos. Además de su influencia en la cultura y la medicina, los ciempiés juegan un papel crucial en el equilibrio ecológico. Estos artrópodos son depredadores voraces y eficientes que controlan las poblaciones de pequeños invertebrados, contribuyendo a la regulación de los ecosistemas en los que habitan. Su dieta variada incluye insectos, arañas, lombrices e incluso pequeños vertebrados como lagartijas o ratones, en el caso de las especies más grandes.
Al ocupar la cúspide del microecosistema en que viven, los ciempiés aseguran que las poblaciones de sus presas no se descontrolen, lo cual podría generar desequilibrios ecológicos. Una característica interesante de los ciempiés es su adaptabilidad para cazar tanto de día como de noche, dependiendo de la especie y las condiciones del entorno. Las especies tropicales, que suelen ser las más grandes y activas, generalmente son nocturnas, lo que les permite aprovechar la baja competencia y menor riesgo de ser cazados. En zonas donde hay más depredadores o un clima extremo, algunos ciempiés pueden modificar sus horarios de actividad y su comportamiento para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Reproducción de los ciempiés, estrategias y peculiaridades. El ciclo reproductivo de los ciempiés también resulta fascinante. Aunque varía entre especies, generalmente los ciempiés se reproducen mediante un proceso de cortejo en el que el macho deposita un espermatóforo en el suelo, que es recogido por la hembra para fertilizar sus huevos. A diferencia de otros artrópodos que simplemente depositan sus huevos en el ambiente y los abandonan, algunas especies de ciempiés muestran un comportamiento parental sorprendentemente avanzado. En estos casos, la hembra cuida los huevos, envolviéndose alrededor de ellos para protegerlos de depredadores y mantenerlos limpios de hongos y otros patógenos. En especies como Scolopendra, la hembra incluso sigue cuidando de las crías recién nacidas durante sus primeros días de vida, hasta que son capaces de valerse por sí mismas. Este tipo de cuidado parental es relativamente raro entre los invertebrados, y subraya el alto grado de especialización y adaptación que han alcanzado algunas especies de ciempiés a lo largo de millones de años de evolución. Los ciempiés también exhiben diferentes estrategias reproductivas dependiendo de su entorno. En regiones más templadas, algunas especies se reproducen una vez al año, aprovechando las estaciones cálidas para asegurar que sus crías nazcan en un ambiente propicio. En contraste, en zonas tropicales con climas más estables, los ciempiés pueden reproducirse varias veces al año, aumentando sus oportunidades de éxito reproductivo. Diversidad de hábitats y adaptaciones ambientales. Uno de los factores más impresionantes de los ciempiés es su capacidad para habitar una enorme variedad de ecosistemas. Desde las profundidades de las selvas tropicales hasta los desiertos más áridos, estos artrópodos han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en condiciones extremas. Las especies que habitan en regiones desérticas, por ejemplo, suelen tener cuerpos más alargados y segmentados, lo que les permite moverse rápidamente por la arena y esconderse en grietas para evitar la deshidratación y el calor extremo del día. Además, algunos ciempiés desérticos tienen una cutícula más gruesa y con menor permeabilidad, lo que les ayuda a retener agua en condiciones áridas. En ambientes subterráneos, como cuevas o el suelo profundo de los bosques, los ciempiés ciegos han desarrollado antenas extremadamente sensibles que les permiten moverse en completa oscuridad, detectando presas y obstáculos a través de vibraciones y señales químicas en su entorno. Estas especies suelen ser más pálidas que sus contrapartes superficiales, ya que la pigmentación no es necesaria en la oscuridad. Su capacidad para vivir en hábitats subterráneos también les permite evitar la mayoría de los depredadores que los acechan en la superficie. Relaciones simbióticas e interacciones con otros organismos. Los ciempiés no solo son depredadores, sino que también interactúan de formas complejas con otros organismos en su entorno. En algunos casos, pueden establecer relaciones simbióticas con otras especies. Por ejemplo, algunos pequeños ácaros y otros artrópodos viven en la superficie de los ciempiés, alimentándose de los desechos y restos que quedan atrapados en las articulaciones de sus patas. A cambio, estos pequeños inquilinos limpian al ciempiés de hongos o bacterias que podrían causarle infecciones. Aunque estas relaciones simbióticas no son comunes en todas las especies de ciempiés, sí han sido observadas en algunas de las especies más grandes. También es interesante cómo los ciempiés interactúan con los humanos de manera indirecta. En entornos agrícolas, por ejemplo, los ciempiés ayudan a controlar plagas de insectos que podrían dañar cultivos. Sin embargo, en áreas urbanas, su presencia puede generar temor, sobre todo cuando las especies más grandes se aventuran en hogares o jardines en busca de presas. Aunque los ciempiés generalmente no son agresivos hacia los humanos y prefieren evitar el contacto, algunos casos de mordeduras en ambientes domésticos han generado una percepción negativa en torno a estos artrópodos. El futuro de los ciempiés en un mundo cambiante. A pesar de su resistencia y adaptabilidad, los ciempiés no están exentos de los efectos del cambio climático y la destrucción del hábitat. Los bosques tropicales, que albergan una gran diversidad de especies de ciempiés, están siendo talados a un ritmo alarmante, lo que reduce drásticamente el espacio disponible para estas y otras criaturas. A medida que los ecosistemas cambian y se fragmentan, las poblaciones de ciempiés también se ven afectadas, especialmente aquellas especies que dependen de microhábitats específicos o tienen un rango de distribución muy limitado. El cambio climático también está alterando los patrones de temperatura y precipitación en muchas partes del mundo, lo que podría afectar a los ciempiés en formas aún no completamente comprendidas.
En regiones donde los inviernos se están volviendo más suaves, por ejemplo, algunas especies podrían expandir su rango geográfico, mientras que otras, adaptadas a climas más fríos, podrían verse obligadas a migrar o enfrentarse a la extinción local. Por otro lado, la creciente urbanización también presenta tanto retos como oportunidades para los ciempiés. Algunas especies han demostrado ser extremadamente flexibles, adaptándose a vivir en parques, jardines e incluso en las alcantarillas de las ciudades. Sin embargo, otras especies más especializadas podrían desaparecer a medida que sus hábitats naturales se reducen. Por supuesto, siguiendo con la fascinante narrativa de los ciempiés, es necesario profundizar en sus mecanismos de defensa, los cuales son tan variados como efectivos. Aunque no todos los ciempiés poseen veneno letal, la gran mayoría ha desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten defenderse de los depredadores. Para las especies venenosas, el principal mecanismo de defensa es su mordedura, inyectando un veneno que puede incapacitar o incluso matar a sus presas. Este veneno, compuesto por un cóctel de toxinas, varía considerablemente entre especies, pero a menudo incluye sustancias que afectan el sistema nervioso o circulatorio de las víctimas, generando parálisis o muerte. En las especies más pequeñas, el veneno es más modesto, diseñado para matar insectos y otros invertebrados pequeños. Sin embargo, en los ciempiés más grandes, como el imponente Scolopendra gigantea, el veneno es tan potente que puede matar pequeños mamíferos y, en casos excepcionales, causar reacciones graves en los humanos. Estos casos, aunque raros, han contribuido a forjar la reputación del ciempiés como una criatura peligrosa, especialmente en las regiones tropicales donde se encuentran las especies más grandes. Colores y comportamientos de advertencia. Otra estrategia fascinante que algunos ciempiés emplean para disuadir a los depredadores es el uso de colores aposemáticos, es decir, colores brillantes que advierten de su peligrosidad. Muchos ciempiés poseen cuerpos de tonos vibrantes, como rojo, amarillo o incluso azul, que envían un claro mensaje a posibles amenazas: soy peligroso, no me comas. Estos colores, al igual que en otros animales venenosos como las ranas dardo, son una advertencia visual. Los depredadores que alguna vez hayan intentado atacar a un ciempiés y hayan experimentado su mordedura venenosa, es poco probable que vuelvan a intentarlo. El comportamiento también juega un papel crucial en la defensa. Algunos ciempiés, al sentirse amenazados, pueden enroscarse sobre sí mismos, protegiendo su vulnerable abdomen y exponiendo sus poderosas patas y mandíbulas venenosas hacia el exterior. Este comportamiento no solo dificulta el ataque de un depredador, sino que también le permite al ciempiés estar listo para morder y defenderse si es necesario. En algunas especies, se ha observado un comportamiento fascinante llamado autotomía, en el que el ciempiés puede desprender una parte de su cuerpo, generalmente sus patas traseras, para escapar de un depredador. Esta estrategia es similar a la de algunas lagartijas que pierden su cola como distracción para escapar. Las patas perdidas pueden regenerarse con el tiempo, pero este proceso de regeneración puede llevar semanas o meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Relaciones con otros depredadores y presas. A lo largo de su vida, los ciempiés se enfrentan a un abanico de depredadores que van desde aves, mamíferos pequeños, hasta arañas y escorpiones. Sin embargo, debido a su agresividad y veneno, muchos depredadores los evitan, optando por presas menos peligrosas. Algunas aves, como ciertas especies de búhos, han aprendido a atacar a los ciempiés de manera estratégica, enfocándose en partes del cuerpo menos peligrosas, como la cabeza o el abdomen, antes de que el ciempiés pueda morder. Algunos anfibios y reptiles también han desarrollado una resistencia parcial al veneno de los ciempiés, permitiéndoles cazar a estos artrópodos sin sufrir las consecuencias fatales de su mordedura. Por ejemplo, ciertas especies de sapos tropicales son conocidas por alimentarse regularmente de ciempiés, utilizando su piel gruesa como protección natural contra las toxinas. La respiración y la vida subterránea de los ciempiés. En cuanto a su anatomía, los ciempiés respiran a través de un sistema de tráqueas, pequeños tubos que recorren su cuerpo y distribuyen oxígeno directamente a sus tejidos. Esta estructura es fundamental para los animales que llevan una vida predominantemente terrestre y les permite respirar sin necesidad de pulmones. Las tráqueas se abren al exterior a través de espiráculos situados a lo largo de los segmentos de su cuerpo. Sin embargo, este sistema respiratorio también tiene limitaciones, ya que los ciempiés no pueden cerrar completamente sus espiráculos, lo que significa que corren el riesgo de deshidratarse si están expuestos a ambientes muy secos durante largos periodos. Los ciempiés, en particular las especies que viven en ambientes subterráneos o húmedos, suelen limitar su actividad a zonas donde la humedad es alta, ya que esto les ayuda a mantener su respiración y evitar la pérdida de agua. Muchas especies son estrictamente nocturnas, lo que les permite evitar el calor del día y la desecación. En cuevas y suelos profundos, los ciempiés han desarrollado otras adaptaciones para la vida en estos entornos oscuros.
Algunas especies que viven en la oscuridad total han perdido por completo la vista, compensando esta falta de percepción visual con un sentido del tacto y del olfato extremadamente desarrollados. Sus antenas, en estos casos, son órganos vitales que les permiten explorar su entorno con precisión, detectando vibraciones y rastros químicos de posibles presas. Ciempiés en la investigación científica. A lo largo de los años, los ciempiés también han capturado la atención de la comunidad científica por sus interesantes propiedades biológicas. En estudios recientes, se ha comenzado a investigar el veneno de algunas especies, no solo por su toxicidad, sino por sus posibles aplicaciones en medicina. Algunas toxinas presentes en el veneno de los ciempiés muestran propiedades que podrían ser útiles en el desarrollo de nuevos analgésicos y tratamientos para enfermedades neurodegenerativas. Al igual que con otros animales venenosos, como serpientes y escorpiones, los compuestos de los ciempiés podrían tener potencial terapéutico que aún está por descubrirse. Otro campo de estudio relacionado con los ciempiés es su capacidad de regeneración. Si bien muchas especies de artrópodos pueden regenerar extremidades perdidas, los ciempiés, en particular, han sido objeto de estudio debido a la rapidez y eficiencia con la que pueden recuperar sus patas. Investigaciones en este campo podrían ofrecer pistas valiosas sobre la regeneración de tejidos en otros organismos, incluidos los humanos. Los ciempiés también han sido objeto de interés en estudios sobre locomoción y biomecánica. Con tantas patas moviéndose en perfecta coordinación, estos artrópodos presentan un sistema de locomoción altamente eficiente que ha inspirado diseños robóticos. Algunos ingenieros han estudiado cómo los ciempiés se desplazan rápidamente en terrenos difíciles y han aplicado estos principios en el desarrollo de robots que pueden moverse en terrenos irregulares, como en misiones de búsqueda y rescate o en la exploración de ambientes extraterrestres. Evolución de los ciempiés a lo largo de los milenios. Si nos remontamos en el tiempo, el origen de los ciempiés se sitúa en el período silúrico, hace aproximadamente 430 millones de años. Desde entonces, estos artrópodos han evolucionado para ocupar una variedad impresionante de nichos ecológicos. Sus antepasados eran probablemente más grandes que las especies actuales, y algunos fósiles de ciempiés gigantes del período carbonífero sugieren que estos animales alcanzaban longitudes mucho mayores debido a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera de aquella época. El proceso evolutivo ha moldeado a los ciempiés en depredadores altamente especializados. Adaptaciones fisiológicas impresionantes. Uno de los aspectos más sorprendentes de los ciempiés es su notable capacidad de adaptación a diferentes hábitats y climas. Estos artrópodos han sido encontrados en una asombrosa variedad de ecosistemas, desde los bosques tropicales húmedos y densos hasta los desiertos más áridos. Su capacidad para sobrevivir en ambientes tan extremos se debe, en gran parte, a su fisiología adaptable y a su comportamiento, que les permite regular eficazmente la pérdida de agua, un desafío vital para cualquier criatura terrestre. Por ejemplo, en los desiertos, algunas especies de ciempiés han desarrollado comportamientos nocturnos y hábitos subterráneos más profundos, emergiendo solo durante las horas más frescas de la noche para evitar el calor abrasador del día. La estructura de sus cuerpos también ayuda a conservar la humedad, con cutículas más gruesas que les permiten resistir la desecación. En contraste, las especies que habitan en selvas tropicales pueden estar activas durante el día o la noche, dependiendo de las condiciones, y su cutícula es más delgada debido a la abundancia de humedad en su entorno. Estrategias de caza y sofisticación en el uso de veneno. Los ciempiés son depredadores activos y astutos, y a lo largo de su evolución han perfeccionado diversas estrategias para atrapar a sus presas. Una de las características más impresionantes es su habilidad para sincronizar la liberación de su veneno con un ataque relámpago. El proceso es altamente eficiente. Primero, detectan el movimiento de una presa mediante sus antenas extremadamente sensibles. Luego, lanzan un ataque rápido y preciso con sus forcipulas, piezas modificadas en forma de colmillos que inyectan veneno. Este movimiento es casi instantáneo, y la presa, a menudo un insecto o incluso pequeños vertebrados, no tiene tiempo de reaccionar. El veneno de los ciempiés no es solo un arma de caza, sino también una herramienta increíblemente sofisticada. Los estudios han demostrado que el veneno de los ciempiés contiene diferentes compuestos adaptados para cada tipo de presa. Por ejemplo, el veneno que se inyecta en insectos afecta principalmente su sistema nervioso, paralizando a la víctima casi al instante. Sin embargo, cuando los ciempiés cazan animales más grandes, como roedores o lagartijas, su veneno también actúa sobre el sistema cardiovascular, causando fallos en órganos vitales. Lo intrigante es que, en algunas especies, el ciempiés puede modular la cantidad de veneno que utiliza dependiendo del tamaño de la presa. Para presas pequeñas, liberan una dosis mínima de veneno, mientras que para animales más grandes, el volumen de veneno inyectado es mucho mayor. Esta capacidad de dosificar el veneno es un ejemplo de cómo la evolución ha perfeccionado la caza de estos artrópodos.
Capacidad sensorial, mucho más que simples antenas. Las antenas de los ciempiés son mucho más que simples herramientas de detección de movimiento. En realidad, son órganos multifuncionales extremadamente sofisticados que les proporcionan una percepción detallada de su entorno. Cada antena está recubierta de pequeños pelos sensoriales, llamados tricobotrios, que pueden detectar cambios diminutos en las corrientes de aire, vibraciones en el suelo y hasta variaciones químicas en el ambiente. Estos sensores permiten a los ciempiés anticipar la presencia de depredadores o presas mucho antes de que sean visibles. A través de sus antenas, también pueden saborear el aire, detectando señales químicas que les informan sobre la presencia de otros ciempiés, posibles compañeros o territorios ocupados por otros depredadores. En especies que viven en zonas subterráneas o en completa oscuridad, como las que habitan en cuevas profundas, las antenas se han vuelto aún más cruciales. Estos ciempiés han perdido parcial o totalmente la vista y dependen casi exclusivamente de sus antenas para navegar y cazar en la oscuridad total. Los científicos han descubierto que algunas especies pueden incluso mapear su entorno a través de las vibraciones captadas por sus antenas, de manera muy similar a como algunos animales usan la ecolocación. Reproducción y cuidado parental. El comportamiento reproductivo de los ciempiés también es digno de nota. Al contrario de la idea común de que los artrópodos no muestran ningún tipo de comportamiento parental, varias especies de ciempiés han desarrollado formas complejas de cuidado de los huevos y las crías. En muchas especies, las hembras ponen sus huevos en un lugar protegido, como debajo de rocas o en madrigueras, y permanecen con ellos hasta que eclosionan. Durante este periodo, la hembra ciempiés cuida activamente sus huevos, protegiéndolos de los depredadores y manteniéndolos limpios de hongos u otros patógenos. Este comportamiento de protección puede durar semanas, durante las cuales la hembra ciempiés apenas se alimenta, dedicándose completamente a la seguridad de sus crías. Una vez que los pequeños ciempiés nacen, son autónomos, pero durante los primeros días, la madre continúa velando por ellos, protegiéndolos de peligros externos hasta que son lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismos. Este tipo de comportamiento parental es inusual en los artrópodos y habla de la complejidad del mundo de los ciempiés. Diversidad de especies y distribución global. Se han identificado aproximadamente 3.300 especies de ciempiés, pero se cree que puede haber muchas más sin descubrir, especialmente en zonas tropicales que aún no han sido completamente exploradas. Los ciempiés pertenecen a la clase Chilopoda, y dentro de esta clase, se dividen en 5 órdenes principales: Scutigeromorpha, Litobiomorpha, Scolopendromorpha, Geopilomorpha y Craterostigmomorpha. Cada uno de estos órdenes presenta características únicas y se ha adaptado a vivir en diferentes tipos de ambientes. Por ejemplo, las especies del orden Scutigeromorpha, conocidas comúnmente como ciempiés domésticos, son fácilmente reconocibles por sus largas patas y su increíble velocidad. Estas especies son comunes en hogares humanos, particularmente en zonas húmedas como sótanos y baños, donde cazan otros insectos como cucarachas y arañas. A pesar de su apariencia que a muchos les resulta inquietante, son beneficiosos para el control de plagas en los hogares. Por otro lado, las especies del orden Geopilomorpha son mucho más delgadas y alargadas, con cuerpos que pueden tener más de 100 segmentos y patas. Estas especies son expertas en excavar y pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, donde se alimentan de lombrices, larvas y otros invertebrados que habitan en el suelo. A pesar de su estilo de vida subterráneo, han desarrollado un impresionante sentido del olfato para localizar presas en la oscuridad del subsuelo. Los ciempiés del orden Scolopendromorpha, como la famosa Scolopendra gigantea, son los más grandes y poderosos. Estas especies son cazadores agresivos y oportunistas, capaces de abatir presas mucho más grandes que ellos, como ratones y pequeños reptiles. Aunque viven principalmente en los trópicos, algunas especies también pueden encontrarse en climas templados, adaptándose a diferentes altitudes y condiciones. Importancia ecológica. Desde una perspectiva ecológica, los ciempiés juegan un papel vital en los ecosistemas donde habitan. Como depredadores tope en muchos entornos, ayudan a controlar las poblaciones de insectos y otros invertebrados, manteniendo el equilibrio en las comunidades ecológicas. Al reducir el número de plagas como termitas, cucarachas y larvas dañinas, los ciempiés también contribuyen a la salud de los suelos y las plantas en ecosistemas tanto naturales como agrícolas. Además, en su papel de presas, los ciempiés son una fuente importante de alimento para una variedad de animales. Numerosas aves, anfibios y mamíferos dependen de los ciempiés como parte de su dieta, lo que los convierte en un componente clave de la cadena alimentaria en sus hábitats. Capacidad de regeneración. Al igual que algunas especies de lagartijas que pueden regenerar sus colas, ciertos ciempiés tienen la habilidad de regenerar sus patas si las pierden durante un ataque de depredadores o algún accidente. Aunque no todas las especies tienen este poder,
Algunas pueden regenerar extremidades perdidas en su siguiente muda, lo cual es una estrategia increíblemente útil para escapar de sus enemigos. 2. El ciempiés submarino. Aunque asociamos comúnmente a los ciempiés con ambientes terrestres, existe un ciempiés semiacuático conocido como Scolopendra cataracta, descubierto en 2001 en el sudeste asiático. Este ciempiés puede sumergirse en el agua para cazar y esconderse de sus depredadores, lo que lo convierte en una rareza evolutiva dentro de su clase. Es el único ciempiés conocido capaz de nadar bajo el agua con fluidez, usando sus patas como remos. 3. Velocidad sorprendente. Los ciempiés domésticos, Scutigera coloptrata, son increíblemente rápidos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 40 centímetros por segundo, lo que les permite capturar presas con una eficacia asombrosa. Su agilidad y capacidad para trepar por paredes y techos los hacen temidos por los insectos a los que cazan, como moscas, cucarachas y otros artrópodos. 4. Ciempiés como medicina tradicional. En la medicina tradicional china, algunas especies de ciempiés han sido usadas durante siglos para tratar una variedad de dolencias, incluyendo el dolor de cabeza y las convulsiones. Los ciempiés secos se trituran y se usan en la elaboración de remedios herbales. Aunque la eficacia de estos tratamientos no ha sido validada por la ciencia moderna, siguen siendo un componente importante en la medicina tradicional en algunas regiones. 5. Los ciempiés y su relación con el mito y el folclore. En diversas culturas, los ciempiés tienen un lugar importante en el mito y la superstición. En Japón, por ejemplo, se les asocia con la valentía y la fuerza, y en algunos mitos, se cree que los ciempiés gigantes pueden derrotar a dragones. En la mitología nativa americana, el ciempiés es visto como un símbolo de protección debido a su capacidad de cazar y eliminar plagas. Sin embargo, en otras culturas, se les asocia con malos augurios debido a su apariencia intimidante. 6. No siempre tienen 100 patas. Aunque su nombre sugiere que tienen 100 patas, muy pocos ciempiés tienen exactamente esa cantidad. De hecho, el número de patas siempre es impar. Un ciempiés puede tener desde 30 hasta más de 350 patas, dependiendo de la especie. Esta variabilidad depende del número de segmentos en su cuerpo, que aumenta conforme el ciempiés crece y muda. 7. Ciempiés gigantes venenosos y su uso en defensa. El Scolopendra gigantea, uno de los ciempiés más grandes del mundo, tiene una forma peculiar de defensa. Cuando se siente amenazado, no solo puede inyectar un veneno doloroso con sus forcipulas, sino que además libera una secreción tóxica por los poros de su exoesqueleto. Esta sustancia tiene un olor fuerte que puede ahuyentar a posibles depredadores. En casos extremos, puede frotar este veneno en sus atacantes, lo que causa una sensación de ardor intenso. 8. Un ciempiés gigante puede cazar murciélagos. En una cueva en Venezuela, se descubrió que el ciempiés gigante, Scolopendra gigantea, es capaz de cazar murciélagos. Los ciempiés trepan por las paredes de las cuevas y, usando sus potentes patas y mandíbulas, atrapan a los murciélagos en vuelo o cuando están colgados boca abajo. Este impresionante hecho demuestra que los ciempiés son depredadores oportunistas y sorprendentemente capaces de capturar presas que parecen estar fuera de su alcance. 9. Ciempiés fluorescentes bajo luz UV. Al igual que algunos escorpiones, ciertos ciempiés muestran fluorescencia bajo luz ultravioleta. Este fenómeno no está completamente entendido, pero se cree que podría estar relacionado con la comunicación entre individuos de la misma especie o como un mecanismo de camuflaje o advertencia para depredadores. Esta fluorescencia se observa particularmente en especies tropicales, aunque aún se está investigando más sobre sus funciones exactas. 10. Los ciempiés como controladores de plagas naturales. En algunos lugares, se alienta la presencia de ciempiés domésticos porque son excelentes controladores de plagas. Son depredadores naturales de insectos como cucarachas, hormigas, arañas y termitas. De hecho, en muchos hogares donde se tolera su presencia, los ciempiés domésticos pueden mantener el equilibrio eliminando plagas no deseadas sin necesidad de pesticidas. Esto los convierte en aliados inesperados dentro del ecosistema de las viviendas humanas. 11. Ciempiés sociales en comunidades de madrigueras. Aunque la mayoría de los ciempiés son solitarios, se ha descubierto que algunas especies subterráneas, como ciertos miembros del género Geopilus, pueden compartir madrigueras. En estas comunidades, los ciempiés pueden convivir en espacios estrechos y compartir recursos, lo que es inusual para un grupo de animales generalmente tan territoriales. Esta adaptación parece ser una respuesta a las condiciones extremas del subsuelo, donde los recursos y los refugios son limitados. 12. Ciempiés como fuente de inspiración para la robótica. La fascinante forma de moverse de los ciempiés ha inspirado a ingenieros a crear robots centípodos. Estos robots imitan el diseño corporal y la coordinación de patas de los ciempiés, permitiéndoles moverse con gran agilidad en terrenos difíciles, como escombros o superficies accidentadas.
En el campo de la robótica, se cree que esta forma de locomoción puede ser clave para el diseño de robots de búsqueda y rescate en situaciones de desastre. 13. Capacidades de memoria y aprendizaje. Aunque los ciempiés son animales relativamente simples en términos de estructura cerebral, investigaciones recientes sugieren que pueden tener capacidades limitadas de memoria y aprendizaje. Se ha observado que algunas especies pueden aprender a evitar ciertos estímulos desagradables tras haber sido expuestas repetidamente a ellos, lo que indica un cierto nivel de adaptación cognitiva. Este descubrimiento ha sorprendido a los científicos, que antes consideraban que estos artrópodos operaban principalmente a través de respuestas instintivas. Cada uno de estos datos muestra lo impresionante que es el mundo de los ciempiés, desde sus comportamientos depredadores únicos hasta su sorprendente biología, y cómo continúan sorprendiendo a la ciencia moderna. Sensibilidad química avanzada. Los ciempiés tienen un par de largas antenas extremadamente sensibles, que les permiten detectar cambios químicos en el aire y el suelo. Esto les ayuda no solo a localizar a sus presas, sino también a encontrar compañeros para aparearse o evitar posibles amenazas. Algunas especies tienen antenas tan avanzadas que pueden detectar vibraciones mínimas en el suelo, permitiéndoles reaccionar con precisión ante los movimientos cercanos. 15. Capacidad de muda durante toda su vida. A diferencia de otros artrópodos que dejan de mudar una vez alcanzan su madurez, algunos ciempiés continúan mudando su exoesqueleto incluso después de ser adultos. Cada muda puede agregar nuevos segmentos y, por lo tanto, más patas a su cuerpo, lo que les permite crecer continuamente durante toda su vida. 16. Ciempiés con garras venenosas en la cabeza. En las especies de ciempiés más grandes, como los Scolopendra, las primeras patas están modificadas para formar unas garras venenosas conocidas como forcipulas. Estas garras están ubicadas justo detrás de la cabeza y son las responsables de inyectar veneno en sus presas, lo que les permite paralizarlas rápidamente y alimentarse de ellas. 17. Ciempiés caníbales. El canibalismo no es raro entre los ciempiés, especialmente cuando los recursos son escasos. Los ciempiés más grandes a menudo no dudan en atacar y devorar a otros de su misma especie si tienen la oportunidad. Este comportamiento puede ser observado incluso en las madres que, en situaciones extremas de hambre, podrían alimentarse de sus propias crías. 18. Alimentación variada. Aunque la mayoría de los ciempiés son carnívoros y se alimentan de pequeños insectos, algunas especies tienen una dieta más variada que incluye materiales vegetales en descomposición, hongos, e incluso pequeños vertebrados como ratones o lagartijas. Esto les permite adaptarse a diversos entornos, desde selvas tropicales hasta hábitats más áridos. 19. Tamaño de ciempiés récord. El ciempiés más grande jamás registrado es una especie llamada Scolopendra gigantea, que puede alcanzar hasta los 35 centímetros de longitud. Se encuentra principalmente en América del Sur y el Caribe, y es capaz de cazar animales mucho más grandes que los que podríamos imaginar, incluyendo ranas, pájaros pequeños e incluso serpientes. 20. Ciempiés bioluminiscentes. Algunas especies subterráneas de ciempiés son bioluminiscentes, es decir, pueden emitir luz. Esto es más común en especies que viven en cuevas u otros hábitats oscuros. Se cree que la bioluminiscencia podría ser una forma de advertencia para los depredadores o un mecanismo para atraer a las presas. 21. Misteriosa reproducción sin macho. En algunas especies de ciempiés, las hembras pueden reproducirse por partenogénesis, un proceso en el que los huevos se desarrollan sin ser fertilizados por un macho. Este tipo de reproducción asexual es poco común en artrópodos, pero proporciona una ventaja adaptativa en situaciones donde los machos escasean o las condiciones de supervivencia son difíciles. 22. Ciempiés que protegen a sus crías. Contrario a la creencia de que los ciempiés abandonan sus huevos después de ponerlos, algunas especies muestran un comportamiento maternal sorprendente. Las hembras cuidan sus huevos enrollándose alrededor de ellos para protegerlos de depredadores y mantenerlos limpios de hongos. En algunos casos, las madres continúan protegiendo a las crías incluso después de que nacen. 23. Ciempiés con vida subterránea. Algunas especies de ciempiés pasan toda su vida bajo tierra, moviéndose a través de túneles estrechos. Estas especies tienden a tener cuerpos más largos y delgados para facilitar su movimiento en estos entornos confinados. Sus ojos suelen estar reducidos o completamente ausentes, y dependen de sus antenas extremadamente sensibles para navegar y encontrar comida en la oscuridad. 24. Veneno medicinal. El veneno de algunos ciempiés, aunque peligroso, está siendo investigado por científicos debido a sus propiedades medicinales. Los componentes del veneno tienen el potencial de ser utilizados en el desarrollo de nuevos analgésicos o tratamientos para enfermedades crónicas, ya que pueden bloquear ciertos canales de dolor en el sistema nervioso. 25. Ciempiés saltadores.
Aunque la mayoría de los ciempiés se desplazan corriendo rápidamente, algunas especies pequeñas tienen la capacidad de saltar distancias cortas. Esto les permite escapar de los depredadores o moverse de manera más rápida entre superficies. Estos saltos son ejecutados gracias a la flexibilidad de su cuerpo y la coordinación precisa de sus patas. 26. Capacidad de vivir en ambientes extremos. Algunas especies de ciempiés han sido encontradas viviendo en lugares extremos, como desiertos o tundras. Estos ciempiés han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en condiciones de sequía extrema o frío intenso, como una capa cerosa en su exoesqueleto que les ayuda a retener la humedad o un metabolismo que les permite sobrevivir largos periodos sin comida. 27. Variedad de colores. Aunque muchas especies de ciempiés son de color marrón o gris, algunos tienen patrones de color vibrantes, como el Scolopendra subspinipes, que presenta colores brillantes como rojo, naranja y verde. Estos colores no solo los hacen más visibles, sino que también actúan como advertencia para los depredadores de que son venenosos. 28. Simpatía por el calor. A los ciempiés les atraen los ambientes cálidos y húmedos, lo que explica por qué a menudo se encuentran en sótanos, baños o cocinas. Prefieren lugares con altos niveles de humedad porque su exoesqueleto no retiene bien el agua, lo que los hace propensos a deshidratarse en ambientes secos. 29. Alcance en todos los continentes. Excepto en la Antártida, los ciempiés se pueden encontrar en todos los continentes, adaptándose a una amplia variedad de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta montañas. Esta increíble capacidad de adaptación ha permitido que prosperen en casi todos los hábitats del planeta. 30. Y ciempiés lumbricales. Un tipo de ciempiés conocido como Geoffroy scarpophagus se ha ganado el apodo de ciempiés lombriz debido a su cuerpo delgado y alargado que se asemeja al de una lombriz. Estas especies subterráneas son muy difíciles de ver, ya que pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, alimentándose de pequeños organismos del suelo. 31. Depredadores especializados. Algunos ciempiés están especializados en cazar solo ciertos tipos de presas. Por ejemplo, el Scolopendra eros es conocido por cazar exclusivamente insectos voladores, a los que atrapa saltando de manera precisa. Otros ciempiés prefieren cazar animales más lentos, como caracoles o babosas, debido a su capacidad de digerir su carne fácilmente. 32. Ciempiés sin patas. Una curiosidad extrema dentro del grupo es la existencia de especies sin patas durante su etapa larval. Aunque los adultos de estas especies desarrollan patas en la madurez, las larvas recién nacidas se parecen más a pequeñas orugas y permanecen en este estado durante un corto periodo antes de la muda. 33. Digestión externa. Al igual que las arañas, algunos ciempiés inyectan enzimas digestivas en sus presas para descomponer sus tejidos desde adentro. Una vez que el interior de la presa se licúa, el ciempié succiona el contenido, haciendo que el proceso de alimentación sea más eficiente para ellos. 34. Resiliencia ante venenos. Algunos ciempiés han desarrollado inmunidad a los venenos de otras criaturas, como las arañas o escorpiones. Esto les permite cazar a estos depredadores o competir por comida en sus mismos territorios sin temer a sus picaduras o mordeduras. 35. Mimetismo. Ciertas especies de ciempiés se asemejan a otros artrópodos venenosos como escorpiones o milpies venenosos. Este tipo de mimetismo batesiano les ayuda a evitar a los depredadores, quienes confunden su apariencia con la de criaturas más peligrosas, aun cuando ellos mismos no son tan letales. 36. Dientes modificados en patas. Algunas especies tienen lo que parecen ser pequeños dientes en las bases de sus patas, que utilizan no solo para sujetar a sus presas sino también para desgarrar la carne de sus víctimas. Estos dientes están altamente especializados y permiten que los ciempiés más grandes cacen animales más grandes y resistentes. 37. Olfato ultrasensible. Algunas especies de ciempiés subterráneos han desarrollado un olfato extremadamente sensible que les permite detectar a sus presas desde varios metros de distancia, incluso a través de capas de tierra. Utilizan este olfato altamente afinado para encontrar alimentos enterrados o animales que se esconden en madrigueras. 38. Visión especializada en caza nocturna. Algunos ciempiés poseen ojos compuestos adaptados para la visión nocturna, permitiéndoles cazar en la oscuridad total sin depender de la luz. Sin embargo, otras especies han perdido por completo su visión y dependen únicamente de sus antenas para navegar y cazar en sus entornos subterráneos. 39. Sentidos táctiles desarrollados. Además de su excelente olfato y visión, los ciempiés también tienen un sentido táctil extremadamente desarrollado. Sus patas están equipadas con pequeños pelos sensoriales que pueden detectar vibraciones y cambios en el aire o el suelo, lo que les ayuda a anticipar el movimiento de sus presas o la presencia de depredadores. 40. Comunicación química entre especies. Los ciempiés también se comunican entre ellos a través de señales químicas conocidas como feromonas.
Utilizan estas feromonas para marcar su territorio, atraer parejas durante la temporada de apareamiento o advertir a otros ciempiés sobre posibles peligros cercanos, creando una red invisible de comunicación. Y así, terminamos este fascinante viaje al oscuro y misterioso mundo de los ciempiés, criaturas que nos recuerdan cuán maravillosamente diversa y compleja es la vida en nuestro planeta. Desde su asombrosa capacidad de caza hasta su impresionante adaptación a casi cualquier ambiente, hemos descubierto cómo el ciempié se ha mantenido como uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza durante millones de años. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que nos queda por explorar en el vasto reino animal. Si te ha gustado este recorrido y quieres seguir aprendiendo sobre las criaturas más extraordinarias de la fauna, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Fauna Fascinante, donde cada semana nos sumergimos en las vidas de seres tan únicos como el ciempiés. Activa la campanita para que nunca te pierdas nuestras próximas aventuras. Estamos seguros de que lo que viene te sorprenderá aún más. Y si realmente disfrutas lo que hacemos aquí, te invito a unirte a esta misión de descubrimiento. Al apoyar este canal con tus donaciones, estarás contribuyendo directamente a que sigamos creando documentales aún más profundos, explorando rincones inexplorados y revelando historias nunca antes contadas sobre la vida silvestre. Cada donación, por pequeña que sea, nos permite viajar más lejos, investigar más profundamente y ofrecerte contenido de calidad para que juntos sigamos explorando el maravilloso mundo animal. Así que si compartes nuestra pasión por la fauna, considera hacer una donación para que podamos continuar con estas aventuras y traerte más y más contenido emocionante. El reino animal es vasto y está lleno de sorpresas, y en Fauna Fascinante estamos comprometidos a mostrarte cada una de ellas. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda, el mundo natural siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!